Otro jueves más y aquí arranca Historias Subterráneas con Karina Bazán Carpintero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenida. Un jueves más, con Qué otra lindo. historia que nos deja así como... Hoy es una historia subterránea de verdad porque tiene que ver con algo que se encontró debajo de la tierra, así que subterránea. Palala. Pero bueno, antes de arrancar con la historia, quiero agradecer porque me estuvieron llegando mensajes a través del blog de www.habitantesdebsas.com.ar sobre determinadas historias. Y me llegó una, no sé si se acuerdan que yo en las primeras intervenciones conté la historia del último long day de la casa esa de venta de sombreros. Sí. Que estaba, y que bueno, que después de hacer la nota la casa de sombreros desapareció. Sí. Que yo me sentí con culpa porque dije, bueno, Los me avispaste. escribió alguien que había escuchado la historia y había leído también la historia, y que fue porque ahora es el lugar es una casa de despacho de encomiendas. Entonces me dijo, fui a despachar una encomienda, dice, y conocí el lugar, que ya no es igual, pero me puse muy contento, me dijo, por la nueva vida de Alejandro y porque pudo soltar su pasado. ¡Ay, mirá qué bueno. lindo! Así que está buenísimo esos mensajes, y también me han escrito preguntando por la historia que voy a contar hoy, que tiene esta historia tiene como dos por qué la voy a contar. La primera es porque vieron que ahora el CONICET ya Sí. dejó de hacer la Fondo del mar. y ahora estamos con los dinosaurios. Excavaciones para... Entonces ese es el primer... ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los gliptodontes. Bien. Para el que no sabe lo que es un gliptodonte, es una especie de mulita gigante. Así, sería el tatarabuelo Sí, de es la como mulita. Ahí una está, mulita mirá. con anabólicos. Ahí está. De las tortugas ninja puede ser uno de los malos Puede ser una tranquilamente, tortuga. mirá. Bueno, eso es un gliptodonte. Ahí Y el está. otro, ¿por qué? Justamente porque vía blog me preguntaron por el protagonista de esta historia. Ajá. Ah, Entonces, primero voy a hacer como una breve introducción, porque además esta historia abarca todos los tópicos, Ajá. sobre todo esta cosa del misterio y de las coincidencias de fechas y cosas. ay, ay, En ay. enero de 1999, Uy. el diario La Nación sacaba en su tapa que habían encontrado un gliptodonte excavando el subte en Blanco Encalada y Cabildo. Me acuerdo. Mira, 1999 el I2K se venía. Se terminaba el mundo. sí. Ya había clima de... Sí, Un me acuerdo. mes antes de Sí, eso, me acuerdo. un mes antes, en diciembre del 98, fallecía con 86 años el señor de esta historia, Ay. que casualmente donde vivía Blanco Encalada Ah. Y Cabildo. y Cabildo. Bien. todo transcurre en el Parque Lezama. A ver. Yo primero vamos a hacer una introducción de el Parque Lezama, porque está muy lejos de ser como lo conocemos ahora el Parque Lezama. Esta historia es de 1913, pero, a ver, para entrar un poquito en la morfología del Parque Lezama, se dice que ahí fue donde en 1536 la primera fundación de Buenos Aires, ahí Sí. Pedro de Mendoza dijo, Sí. hola, llegué a Parque Lezama, Pum. vamos a hacer que esto sea Buenos Aires. Santa Pero María. hasta 1580 no fue que Juan de Garay dijo, ay, ¿qué hacemos con todo esto? Vamos a repartir las tierras. Ah. Ay, ay, Hasta ay. ese momento el lugar se llamaba Punta Santa Catalina. Ok. Estaba identificado, ¿por qué? Porque daba al río. Por eso las barrancas. Exacto. Ajá. Bueno. Él regaló las tierras, dijo, bueno muchachos, hagan lo que quieran con esto. Pero recién, en 1739, alguien que fue heredando esas tierras, vaya a saber, o sea, Sí. pasaron casi 200 años,
la señora María Basurco compra esas tierras y empieza a construir ranchitos. La tía dice, bueno, las tengo acá, yo que sé, algo vamos a hacer. Y funcionaba en esas tierras la compañía filipina, que era una compañía que se encargaba de vender esclavos. O sea, ahí funcionaba como el depósito de morochos, sí, de esclavos. Para depósito de morochos. Aparte estando después, cerca del río, claro, venía de los barcos, entonces clasificaban los tenían y ahí porque distribuían. si no, porque ahora no recuerdo exactamente, pero creo que el mercado de esclavos quedaba en Plaza San Martín, me parece, estoy casi. Pero bueno, ahí la compañía filipina tenía su, digamos, su depósito, sus galpones de esclavos. En 1802, entre 1802 y 1812, se van vendiendo esas tierras hasta que la compra un señor que empieza a forestarlas, a hacerla espacio verde, que era un señor escocés, que es el que construye en 1800, entre 1846 y 1852, empieza a construir su casa, digamos. Cuando muere este señor, en 1857, la viuda vende a Lezama, el señor Lezama vende Don Lezama, las tierras. Ah, mirá. El señor Lezama lo que hace es construir su casa, que es lo que ahora conocemos como el museo. ¿Dónde está el museo? Está por Defensa. El museo histórico. El museo histórico, linda empieza casita, a construir. Bueno, había lugar. Estaba forestado, ya era una 3 cosa. esclavitos y se hacía la casa. No sé, No, pero ahí ya no estaba más. Bueno, y en 1813 se abolió todo. En 1894, ya muerto el señor Lezama, la viuda le vende a la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento era municipalidad o vaya a saber Dios cómo se llamaba. ¿Y qué bandera tenía? Le vende los terrenos, pero a un precio como ridículo, con la condición de que en ese lugar se haga un parque y a ese parque le pongan el nombre de su esposo. Mirá. Por eso se llama Parque Lezama. En 1896, o sea, 2 años después de la compra, Thais, Sí. Carlos Thais, que estaba súper de moda en ese momento y era el que hacía casi todos los espacios de la ciudad, empieza a construir el Parque Lezama. El Parque Lezama no era como nosotros lo conocemos, el anfiteatro no estaba, fue posterior. En el parque funcionaba un colegio, un tren para niños, había todo alrededor del parque vías de tren, un trencito para niños. Funcionaba, espero que por acá lo tengo el machete porque había demasiadas cosas ahí. Una plaza de toros. Mirá. El colegio ya lo dije. Un restaurante. O sea, ¿se acuerdan cómo funcionaba en el zoológico? Sí, que había confitería y había glorietas. Wow, todo eso estaba replicado también en el Parque Lezama. Claro. Había un teatro y había un lago con góndolas y un circo. Bueno, había terreno, Había terreno. Pero entonces era más grande de lo que es ahora. Claro, lo que pasa es que después empezaron a abrir las avenidas, a sacar cosas, a poner cosas, construyeron el anfiteatro. De hecho, de la construcción original, lo único que queda es la casa, que es el museo, y una de las glorietas. Sí. Todo lo demás voló. No quedó nada. Bueno, para 1913 funcionaba la escuela, había un colegio primario, que era el colegio donde iban casi todos los niños de La Boca, Barracas y San Telmo y alrededores. Entonces ahí iba un niño que era hijo de María, es muy difícil el nombre, lo tengo que leer, perdónenme, María Eterperia.
Eterperia. Ambrosia, es complicado. Antes los nombres no eran muy Sí, comerciales. de almanaque. A Del ver, ¿qué es la almanaque. foto del Sí, niño? está, y hay fotos, tenemos fotos Ay, de la ahí familia. está, Esa es la muy foto bien. del niño Es y Mau. de Santiago Calabrese. Ajá. Santiago Calabrese vino en 1850, nació en 1857, perdón, en Italia. El padre era marino y él ya cuando cumplió 15 años había dado 2 vueltas enteras al mundo Buah, como marino mercante. claro. Hasta que al final dijo, bueno, en 1880 dijo, me quedo acá, no me hinchen más, se situó y puso una compañía naviera que lo que hacía era ir hasta Uruguay, buscar piedras y traerlas acá para pavimentar las calles, para hacer las calles. A lo que es adoquines. Los adoquines. En realidad es lo que en principio era canto rodado. Ah, mira. ¿Dónde era ese lugar? En La Pedrera. Ah, Y sí. de hecho, él iba a una playa en particular que hoy en día es conocida en Uruguay como el Puerto del Calabres, en honor a Calabrese, Ah, porque ahí era donde él tenía, digamos, la sucursal, las oficinitas en Uruguay, y los barcos iban, cargaban en esa playa, volvían para acá, traía arena, traía piedras y demás. Existe al día de hoy el puerto del Calabres, también por ahí debe haber alguna fotito del muelle, el muelle del Calabres. el muelle, sí. Y hay una playa, Ahí está, mirá. eso es en la actualidad. Obviamente ese muelle no se usa más. No, No, pero claro. ahí por Pero ahí bueno, pasaban los a cantos principios rodados. del 1900 la compañía naviera iba de ahí a Buenos Aires, que era a La Boca. Claro. O sea, ese muelle conectaba con La Boca. Bueno, en 1913, el hijo número 10 de 11 hijos de este matrimonio italiano, que entre paréntesis este matrimonio era muy particular, porque el señor Calabresa de grande estaba cansado, ya tenía su compañía y todo, y dijo, ¿y ahora qué hago? Me caso. Pero ya que estamos, me caso con una italiana. ¿No? Entonces, ¿qué hizo? Se casó por poder a Italia. O sea, su mujer, no lo que era bastante más joven, porque antes se usaba eso, lo que hizo, se casó por poder, vino a Buenos Aires y lo conoció acá. Y se llevaban unos cuantos años y tuvieron 11 hijos. No había que apurar. Había que apurar Había porque que él apurar, estaba... claro, Claro, ya claro. estaba mayor. Pero bueno, la cuestión es que Y alguno por ahí medio No que le dio tampoco era respiro, Calabrese. pobre criatura. Alguna criatura no era Calabrese. era un tanito Bueno, castigador. ¡Qué grande! Tanite castigador. El número 10 de esos 11 hijos se llamaba Alberto Ítalo Calabrese. Ok. Este muchacho iba al colegio ahí, con su corta edad, y era ya de naturaleza curioso. Ah, mira. Y un día saliendo del colegio, claro, los chicos salen, se desbocan, corren, no sé qué, venía corriendo por una barranca, ¡pum! Una piedra se tropieza, rueda por la barranca. Entonces dice, ¿con qué me tropecé? Entonces va a buscar a ver con qué se tropezó No. y ve algo y dice, esto una piedra no es. Ah. Empezó Escarbar. a escarbar, a escarbar, a escarbar. Hasta dice, pará, no, esto definitivamente no es una piedra. Entonces ya, viste, sí, él empezó a dar, hasta que aparece el caparazón del gliptodonte. A todo esto ya siempre está el curioso que dice, ¿qué está buscando este chico? ¿Quiere llegar a China? ¿Qué está haciendo? Entonces estaba el curioso ahí y se empieza a juntar gente, entonces dice, no, pará, encontró un fósil el pibe. Este curioso que era muy pillo, ¿qué hace? Ay, Va qué hijo corriendo al diario Crítica. ¡Qué hijo de... Que era como Ay, ay. el diario era el diario de Botana, que estaba ahí cerca, Claro. de la Constitución. Entonces va corriendo a buscar, ahí está el edificio que todavía existe, pero bueno, está hasta Ah, antes de la cuarentena funcionaba un archivo de cine, ahora Sí, está sí, cerrado sí. hace Tenés 1000 años, no sé qué razón. pasa, que está sobre Salta. sí. Sí. Entonces va al diario Crítica y dice, un fotógrafo que encontraron un dinosaurio en el Parque Lezama.
No. Vuelven corriendo y el tipo dice, lo encontré yo. ¿Qué? Pobre Lo criatura. recagó ahí también. Dijo, no, yo lo Pobrete. encontré. Dijo- Me lo encontré. ¿Qué? Estaba ¿Y haciendo el cosas. niño? Y el niño estaba ahí ya todo embarrado, que seguía excavando. Finalmente ese dinosaurio fue donado al Museo de Ciencias Naturales. Y pero en la chapita figuraba el nombre del que fue a buscar el fotógrafo. Claro, hijo, una gran... Pero Pobre no, Ítalo. pará. El que fue a buscar el fotógrafo era el curioso. El curioso. Era el curioso. Ah, yo, Lo perdón, cagó. entendí que el niño No, había ido. el niño seguía ahí con la palita. Lo garcó el niño. Ay, pobrecito. Después, obviamente, después de un rato largo ahí de estar Claro. escalando, cuando llegó a la casa, Manny dijo, ¿dónde estuviste? Y mirá cómo, en qué condiciones venís. Encima la ligó. Y encontré un dinosaurio, sí. Sí, dale, Sí, claro, dale, venía dale, acá. un dinosaurio. Haceme Y ahora el para favor. cobrar para que tenga. Sí. Bueno, cuestión, este señor curioso creció, estudió y tuvo la posibilidad, porque una de las hermanas se había casado con gente de buena posición económica, y como él era uno de los hermanos menores, le dieron la posibilidad de estudiar. Entonces él eligió la carrera de medicina. Estudió medicina y esta naturaleza de curioso hizo que siempre investigara con plantas y demás. Fue uno de los primeros en investigar todo el tema de la hiedra, y en su momento, mucho antes de que los laboratorios lo hicieran, creó un tónico, no un tónico, está mal dicho, un jarabe a base de hiedra que Para la tos. le llamaba ederina, que era para curar justamente la tos y demás. Sí. Desarrolló fórmulas a través del bismuto, Mirá. que trataba varias enfermedades bacterianas Sí, sí. a base del bismuto, y estudió las propiedades del ADN. Durante muchos años él investigó Wow. sobre el ADN vegetal y el ADN animal, más propiamente de las ballenas, y desarrolló una medicina, vamos a decirle medicina, donde trataba enfermedades inmunológicas y hasta llegó a tratar cáncer, y en su momento había experimentado con el sarcoma 180, que es uno de los más, digamos, fáciles de curar, por decirlo de alguna manera, y tenía muchos casos de personas que habían mejorado notablemente. Él siempre dio cátedra, digamos, su trabajo principalmente era en la Facultad de Medicina. De hecho fue profesor emérito de la Facultad de Medicina, y también en la Facultad de Medicina fundó el Fondo de Ayuda Toxicológica, que lo que hacía estamos hablando de hace 60 años atrás, el tratamiento de adicciones, cómo encarar el tratamiento de adicciones. Qué pionero. Él estaba casado con una psiquiatra Ah. que se llamaba de apellido de Estilo, y juntos, uno desde la parte psicológica y otro de la parte médica, abordaron todo el tema de la toxicología. Mirá. Pero él nunca dejó, digamos, las investigaciones sobre el ADN en el tratamiento de enfermedades. Y de hecho, en el año 94, Estados Unidos hizo como el primer congreso sobre ADN, cuando, viste, los yanquis descubrieron que existía el ADN. Y él le dijo, pero yo hace 40 años que... Otra vez lo garcaron. Ay, pero claro, pobre hombre. Le quitaron la posibilidad del No, pero él ¿dónde? Y fue después a la- ese congreso, él Ah, fue fue a igual, ese y dijo, congreso, amigo, yo y ya- dijo, yo hace 40 Ah, años que ¿qué me estoy venía? Acá está el copyright, Y chavales. que de hecho sí, y, Bien ahí, y- bien ahí, y fue vamos. como dijeron, y Y este por Sudaca, qué, Sudaca, ¿quién es? todo por qué Claro. viene. Claro, what fucking Ahí está, fucking eso, about. Ah, mira. Vamos. esa foto es en 1994, ya en esa época la fundación
ya tenía su sede en Pringles y Guardia Vieja, que ahora ya no existe más, porque en los terrenos hay un edificio. Y además, en esa época funcionaba el Instituto de Terapia Genética, que él fue su fundador, y lo que hacían era justamente experimentar y atender a gente con ADN. Pasó algo muy loco que, bueno, él falleció en el 86 y hasta el momento en que él falleció, nunca el Ministerio de Salud de la Nación le habilitó la fórmula para que se desarrollara el ADN. Él lo hacía inyectable para que funcionara en farmacias. De hecho, él lo hacía, y lo hacía en base de esperma de ballenas. Y estaba, digamos, aprobado, funcionaba, tenía miles, y digo la verdad, miles de historias clínicas de pacientes. Por el tema del cáncer que decías vos. Pero no solo trataba el cáncer, de hecho, antes de morir llegó a atender a pacientes con SIDA. De hecho, uno de sus pacientes que llegó tarde, porque ya llegó en estado terminal, fue Hugo Soto. Pero lamentablemente, porque lo que hacía el ADN también era levantar las defensas y la inmunidad. Uno de los usuarios satisfechos del ADN, que lo usaban para uso gerontológico, fue Osvaldo Miranda, y todos sabemos hasta qué edad murió. De hecho, el profe, todos lo conocíamos como el profe, que era el apodo cariñoso, él lo usaba en él mismo, y él tuvo 4 hijos con la doctora de estilo, y después de muchos años, cuando su hijo menor ya tenía 35 años, se casó con otra señora y tuvo otra hija, que él más o menos tenía 70 y pico de años cuando la tuvo, que de hecho es la única que quedó viva de esa familia, que se llama Bernadette, y es médica, y es la que sigue los pasos de O sea, ¿esto se siguió desarrollando? De hecho, hoy en día, justamente lo que me estaban preguntando en el blog era si qué había pasado con todas esas investigaciones. Exacto. De hecho, la fundación está acá a 2 cuadras. ¿Viste? Tenemos todas las historias subterráneas tiene que ver con todo. Nos trae las historias. Hay, en su momento, en los años 90, su mayor discípulo era un doctor japonés, Nakasone se llamaba de apellido, que después él como que abrió su propio instituto y se fue a trabajar a La Plata, creo. Después tuvo varios al transcurso de los años, y uno de los últimos, no me acuerdo el nombre del médico, pero estuvo hasta antes de la cuarentena, y después de cuarentena se fue a vivir a España, pero sigue con el tratamiento. Y en el interín empezaron a importar el ADN desde Francia, porque en Francia sí se fabricaba en cápsulas, en un fármaco, y acá siempre le pusieron 1500 trabas para que no lo fabricaran. O sea, siempre... O sea, que él no había patentado Estaba todo patentado, estaba todo aprobado. De hecho, ya te digo, había miles y miles y miles de historias clínicas desde que comenzó en los años 60 hasta la fecha de su muerte, y después hubo más porque sus seguidores, sus discípulos siguieron tratando con el legado. Sí se aprobó para uso veterinario. Mira. O sea, se les trataba el cáncer a los perros, gatos, a los mamíferos y demás con ADN, pero nunca se lo terminaron de aprobar para la fórmula de él, pero sí se hacía uno que lo hacía una farmacia de remedios, no sé si se llaman alopáticos, pero homeopático sí. Es el común, digamos. Sí. Perdón, ahí está. Y hasta que en Francia sí se aprobó la fórmula de él, entonces se empezó a fabricar en Francia y tenían que importarlo a Buenos Aires porque acá no lo hacían. Nadie es profeta en su tierra. No, pero bueno, y de sus 4 hijos mayores, digamos,
El mayor, que falleció este año, también llamado Alberto Santiago Eduardo Calabrese, fue una eminencia, fue el que siguió con el legado de la fundación y fue una eminencia, justamente sociólogo en todo lo que es drogadependencia y tratamientos. De hecho es como referente en toda el área de salud mental y adicciones. Claro. Después su segundo hijo, que se llamaba como su padre, Santiago Calabrese, fue un reconocido psiquiatra que falleció hará unos 10 años. Su hija, Ana Calabrese, una poetisa y dramaturga, que también falleció en los años 90, trágicamente. Todavía está el legado en todo lo que es teatro de ella, y su hija es dramaturga y es directora de teatro y actriz. Y el último hijo, Mariano, era... no me sale el nombre, pero era un referente en radio. O sea, toda su vida hizo radio y escribió, era comunicador social y era no era asistente social, no me sale ahora la profesión. No era ni sociólogo ni asistente social. Pero estaba relacionado con eso, y también trabajaba en la fundación, pero él estaba más en todo lo que era cooperativas de bien público y trabajó mucho en el sur con colonias mapuches y demás. Tenía una fundación que se llamaba Darse, y Mariano murió en el 2020. Así que nada, queda el recorrido. Espera que me perdí. Me está faltando el de Blanco Encalada y Cabildo. Blanco Encalada y Cabildo fue se encontró un mes después de que él falleciera, mientras hacían las excavaciones del subterráneo de la línea. El gliptodonte lo fue a buscar a él. Encontraron un gliptodonte que de hecho en la estación está exhibido. Sí, es verdad. ¿verdad? Sí, yo me acuerdo de las noticias de eso. Ay, Dios, qué feo decir. Lo vi en Google, lo vi en YouTube, entonces, claro, él fallece. En esa zona había, o sea, básicamente, debajo del edificio donde él vivía había un gliptodonte. Y venía a tropezarte de nuevo. Él murió un mes antes de que apareciera la luz. O por lo menos que apareciera la noticia. O sea, vivió arriba del gliptodonte todo este tiempo. Montado en un gliptodonte. Ahora, claro, este espíritu tan lindo, curioso y tanta... curioso, mirá todo lo que hizo. Y siempre solapado, pobre, porque desde el gliptodonte, después lo del ADN, los permisos... Era como que lo signó esa cosa del ostracismo eterno, ¿no? Claro. De no tener suerte, de no ser figura pública. O sea, siempre fue reconocido entre sus pares, claro, pero nunca trascendió más allá, no fue una figura pública. Igual el otro, el que encontró el primer gliptodonte, tampoco trascendió mucho. Salió la foto en el diario diciendo, mirá lo que encontré. Difundir que el de la chapita del que está en el subte está en supuestamente... Que hay que ver si está, porque viste que renuevan a medida que se cayó la chapita. En el Museo de Ciencias Naturales. Se le cayó la chapa. ¿De acá? En algún ejemplar histórico del diario Crítica está la foto del tipo ahí con entrando la montañita. Qué mal. Qué hermosa historia. Y cómo a mí me gusta porque, viste, ella, claro, te hace todo el recorrido y va contando pequeñas historias que finalizan en la totalidad histórica subterránea. La capacidad de memorizar todos. No, bueno, sin mis machetes no sería sé, porque la fecha no es lo nosotros con machete, con un chip metido acá, no, tampoco. Igual, chicos, hoy tranquila. Estamos perfectos. Y quiero confirmar, como bien decía Karina, que la plaza donde intercambiaban esclavos era a la altura de Florida y Maipú, que está ahí al toque de la plaza San Martín. Confirmado. Y el depósito, mal llamado depósito, porque estaba cerca del río, claro. Estaba en Parque Les Havres. Una cosita más, porque en varias oportunidades había como un debate que acá nunca existieron venta y compra de esclavos. Sí que existieron. Sí, claro. Por eso después se hace la abolición. Lo que pasa es que primero, por ejemplo, estoy memoria. Sí, dale, tú puedes. Primero se abolió acá
Sí. Después en Brasil y creo que por último en Uruguay. Creo. Pero está ahí, porque los 3 mercados más importantes era eso. De hecho, Brasil tiene mucho, o sea, habla mucho más en la historia. Sí. Y por eso también en Brasil hay más descendientes de africanos, al igual que en Uruguay, que en Argentina. Vos fíjate que en Argentina recién ahora estamos viendo personas afroamericanas por una cuestión de inmigración reciente. Pero cuando en los años 70 ver un afroamericano acá en Argentina estaba Cirilo Caballac, Cirilo, no me acuerdo el apellido. Con Palmiro Caballac. Bueno, pero de hecho mi hermano mayor era compañero del colegio del primer Cirilo y era como todo un acontecimiento porque claro que hubiera un chico... El Rey Charol. Que en realidad eran uruguayos, ni siquiera eran argentinos. Claro. Lo exportaban. Y el segundo Cirilo, el papá del segundo Cirilo, que también era uruguayo, era portero de un edificio que quedaba en Plaza Serrano. Mira. Y eran como celebridades del barrio justamente porque no había afrodescendientes. Entonces venían de Uruguay y en Uruguay y Brasil, y de hecho Brasil mantiene muy... En todas las novelas y demás habla mucho de los esclavos, porque como lo tuvieron mucho tiempo y su población tiene mucho que ver con esa esa cultura afroamericana, no sé, hoy estoy chicos, me hicieron hablar mucho y ya se me desalinean los patitos, basta, no cuento nada. Muchísimas gracias, Karina Bazar Carpintero, por el segmento de hoy de Historias Subterráneas. Hasta la próxima. Bueno.